Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien, tomados de la mano de Dios. Estoy muy agradecido por el día de hoy poder estar con ustedes en este podcast, Palabras de Verdad. Y la enseñanza que vamos a tocar el día de hoy creo que es algo por lo que muchos hemos pasado, o quizás algunos aún en estos momentos puede que estemos pasando por ello, y por lo cual considero que es de vital importancia que toquemos este punto el día de hoy. Y vamos a comenzar y te comento que el tema de hoy lleva por nombre Cuidado con la ansiedad. Cuidado con la ansiedad, así es. O también como muchos lo conocemos como cuidado con el estrés. Y para ello, amigos y amigas, los voy a invitar a que leamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué buena recomendación hace Pablo en esta carta a los filipenses, invitándolos a que no estén ansiosos por nada, a que no se afanen de más, a que no carguen su vida con ansiedad, con estrés. Pero creo que aunque muchos hemos leído este pasaje, ha sido inevitable que más de alguno estemos pasando o hayamos pasado por una situación que nos haya generado ansiedad, por un problema que nos haya causado estrés. Y aunque Pablo haya aconsejado esto, creo que ha sido inevitable y que tú y yo, amigo y amiga, que estamos en este momento meditando este tema de cuidado con la ansiedad, nos hemos dejado llevar por esta situación, por este problema. Y fíjate, para comenzar me gustaría dejar claro que estrés es cuando todo lo que sucede lo vamos acumulando dentro de nosotros hasta que, ¿sabes qué pasa? Que llega a enfermarnos o causarnos dolor. En la actualidad se considera que el estrés es una de las enfermedades más común en la sociedad, en los jóvenes y en los adultos. Incluso tristemente nos podemos dar cuenta que en la actualidad aún los niños presentan estrés. Y no se diga también que ellos también muestran en parte que están siendo afectados a través de la ansiedad en sus vidas. Y déjame te cuento una historia. Un hermoso día, en un parque, un joven papá empujaba el cochecito en el que lloraba su hijo. Mientras el papá llevaba a su niño por los senderos del parque, iba murmurando bajito y suave: Tranquilo, Ronaldo. Mantén la calma, Ronaldo. Está bien, Ronaldo. Relájate, Ronaldo. Todo irá bien, Ronaldo, ya verás. Una mujer que pasaba por allí se dirigió al joven papá y le dijo: ¿Usted realmente sabe cómo hablarle a un niño perturbado, con calma y con suavidad? Realmente es admirable. La mujer se inclinó hacia el niño que estaba en el cochecito y le dijo tiernamente: ¿Cuál es el problema, Ronaldo? Entonces el papá dijo rápidamente: Oh, no, señora, él es Enrique. Ronaldo soy yo. Fíjate qué sorpresa de esta historia, cómo esta mujer empezó a admirarse de este joven padre que mantenía la calma y que se echaba ánimos a Ronaldo pensando que era el nombre de su hijo. Y sin darse cuenta, ella se tuvo que enterar de la manera más graciosa posible de que en realidad esas palabras de ánimo, esas palabras de mantener la calma, de guardar la cordura, se las estaba diciendo el mismo padre a él. Y creo que a lo mejor muchos que somos padres o que tenemos el privilegio de tener a nuestros hijos, nos sentimos identificados en cierta manera con Ronaldo. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, te animo a que pongas todas tus situaciones en las manos de Dios, aún la dirección de tus hijos y la crianza de tus hijos. Dile al Señor que Él te ayude a hacerlo de la manera correcta y así tú les puedas dar la mejor educación, la mejor instrucción como padres llenos de temor de Dios, y que ellos cuando crezcan no se aparten del camino del Señor Jesús. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué crees que sucede cuando las personas acumulan presión? ¿Lo has pensado?
Quizás dirás, no, hermano, pues a mí qué me dice, yo soy experto, le puedo decir varias cosas o varios sucesos que han ocurrido derivado de que acumulo tanta presión. Pero déjame decirte, amigo y amiga, Dios sabe que nuestros cuerpos solo pueden soportar hasta determinado punto. Y de hecho, si abrimos la palabra del Señor y leemos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 10-13, podemos ver que dice de la siguiente manera, aleluya, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermosa promesa nos hace el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, a través de este pasaje escrito a los Corintios, donde nos dice que no nos va a dar cargas demasiado pesadas que no podamos soportar, o Dios no nos va a poner un reto que sea imposible de llevar, una prueba que sea imposible de superar, sino que al contrario debemos de estar tranquilos porque el Señor juntamente con la tentación nos va a dar también la salida para poder soportar esa tentación. Así que no te estreses, no sientas demasiada ansiedad por la situación que estás pasando, sino al contrario, pon tu confianza en Dios, echa tu ansiedad sobre el Señor Jesús, que Él tiene control de tu vida y Él siempre quiere lo mejor para ella. Y de hecho, amigos y hermanos, si meditamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, podemos ver otro punto que aclara el apóstol Pablo y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y a lo mejor tú me puedes preguntar en esta hora, oye hermano, pero ¿por qué comenta esto Pablo? Porque él estaba tocando un punto muy importante con los corintios y era acerca del vivir por la fe. Y cuando tú y yo creemos en Dios, y tú dirás, hermano, pero ¿qué es la fe? Te comento, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer en algo que a lo mejor no puedes ver, pero que confías en Dios que Él lo va a hacer. Por tanto, amigo, por tanto, hermano, cuando tú y yo creemos y vivimos por fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos, como dice Pablo, estar atribulados, pero no angustiados, porque sabemos que quien tiene el control de nuestras vidas es Cristo Jesús. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados, aleluya. Porque aunque muchas personas que aún no temen al Señor Jesús se sienten solas, déjame decirte que tú y yo que hemos buscado su presencia y que estamos buscando tener una relación con Él, podemos estar seguros que el Señor Jesucristo está a nuestro lado, aleluya. Y aunque pareciera que estamos derribados y aunque pudiéramos estar derribados, amigo y hermano, no seremos destruidos porque el Dios Todopoderoso, aleluya, está de nuestro lado, aleluya. Y fíjate, mi hermano, para comenzar, amigos y hermanos, al decir cuidado con la ansiedad, déjame te comento un dato muy importante en primer lugar, y esto es que a comienzos del siglo XX, las 10 causas mayores de muerte en la humanidad eran todas enfermedades infecciosas. Se estima que en la década de 1990, las 10 causas mayores de muerte a nivel mundial, ¿qué crees? Fueron enfermedades relacionadas con el estrés. Tristemente, como te comentaba ahorita en la introducción de este podcast, hoy en día es tan común ver a tantas personas con dolores, que se sienten mal, que creen que no pueden más, que sienten explotar, y derivado de una ansiedad y un estrés que podemos ver tanto en jóvenes como en adultos. Y como te lo comentaba, tristemente también lo estamos empezando a ver, si no es que ya lo vemos muchos en los niños, aleluya. Por eso es importante que entendamos y que conozcamos que no debemos de sentirnos ansiosos por nada, que no debemos de estar estresados, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y fíjate, amigo y hermano, si leemos la palabra del Señor, lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Qué hermosa promesa nos hace ver el apóstol Pedro cuando nos dice que es necesario, amigos y hermanos, que echemos todas vuestras ansiedades sobre Dios, porque Él es quien cuida de nosotros. Así que, hermano, amigo, te animo a que confíes en Dios. Te envío a que creas en Él. Y de hecho, si meditamos también en otro pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 22, podemos ver que dice el Señor en esta parte, aleluya: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aleluya. Muchas veces, hermanos, muchas veces, amigos, cuando dejamos que la ansiedad, que el afán, que el estrés afecten nuestras vidas sin darnos cuenta, estamos ahogando la semilla que Jesús ha plantado en nuestras vidas. Por eso es necesario que echemos toda ansiedad, que echemos todo estrés en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, porque al hacer eso podemos ser como esa semilla que cayó en buena tierra y que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y hemos visto en primer lugar que las enfermedades causadas por el estrés o relacionadas con la ansiedad han aumentado en esta última década, hermano, amigo. Pero en segundo lugar, quiero comentarte las 4 maneras de saber si la presión que soportamos va camino a ser demasiada. Y la primera pregunta que tú te debes hacer para saber si estás viviendo de gran manera presionado es: ¿nos molestan más de lo razonable problemas pequeños o decepciones menores? Y aquí te invito a que pensemos un momento y que meditemos en ello. Y tú ¿normalmente o recientemente te has dado cuenta que te molestan cosas que son pequeñas? ¿Decepciones que son menores? A lo mejor has escuchado a alguien cercano decirte: oye, pero tranquilo, es algo menor. Y que a lo mejor tu accionar es como si hubieras tenido el peor de los fracasos. Te invito a que te hagas esta primera pregunta, amigo y hermano. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 y 23. Y dice de la siguiente manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es necesario, hermanos y amigos, que olvidemos cosas pequeñas que no edifiquen a nuestra vida, que evitemos que nos afecten situaciones adversas, que lo único que buscan es alejarnos de la verdad, que lo único que buscan es alejarnos de las bendiciones que Dios nos quiere dar y del propósito que Él ha trazado para nuestras vidas. Por eso yo te invito a que meditemos un momento y que si tú te sientes identificado con esta primera pregunta acerca de si problemas pequeños o decepciones menores te están molestando de manera razonable, es tiempo que meditemos y que pidamos a Dios ayuda, pero sobre todo que tomemos nosotros la iniciativa de cambiar. Y en segundo lugar, amigos y amigas, la otra pregunta para saber si la presión que soportamos va camino a ser demasiada es: ¿nos resulta cada vez más difícil llevarnos bien con las demás personas? Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo. Y fíjate, hermano, fíjate, amigo, qué interesante lo que escribe Pablo en este pasaje de los Efesios, porque tristemente, y me cuento en ello, muchas veces dejamos que situaciones adversas nos tengan caracterizados o nos pongan ya predispuestos para tener una actitud negativa hacia los demás. Y sin darnos cuenta, tristemente, esa manera de actuar siempre a la defensiva, de responder a lo mejor en ocasiones por tanto estrés de mala manera, hace que las personas se alejen, y sobre todo si ellos saben que tú y yo estamos buscando a Dios, ven como que es algo no positivo acercarse a Dios, cuando tú y yo sabemos que buscar a Dios y encontrar su salvación es lo más grande que podemos hacer. Pero tristemente factores que son carnales en nosotros, esas malas actitudes, esos rencores, esas amarguras, esos enojos, provocan efectos negativos y contrarios a lo que Dios espera que tú y yo hagamos con los demás. Y tú podrás preguntarte, oiga, hermano, pero ¿qué es lo que Dios espera? Que yo reaccione para con los demás. Pues eso lo dice el versículo 32 de Efesios 4, y dice: antes, sed benignos unos con otros, o sea, sed buenas personas unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dios es el ejemplo más claro de perdonar a los demás, aun aunque ni siquiera tengamos la culpa. Y muchos dicen, no, es que te perdono, pero no olvido. No, es que te perdono, pero ya no quiero volverte a ver. Es necesario, amigos y hermanos, que tú y yo prediquemos un perdón genuino. Así como el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados y los echó a la más profunda mar, así tú y yo debemos de perdonar a nuestro prójimo y de ser buenos con ellos, de ser misericordiosos. Y tú dirás, hermano, sí, pero es que ser bueno bien con los que están bien, pero con las personas que me caen mal, ¿cómo voy a ser bueno? Pues en este caso no hay ninguna beneficio o no hay nada por lo cual ser gloriado al comportarse bien con las personas que son buenas con nosotros. El Señor Jesucristo nos invita en su palabra a que seamos buenos con nuestros enemigos, a que los bendigamos, a que seamos misericordiosos con ellos. Por lo cual, amigo, hermano, te invito a que en esta segunda pregunta que te has hecho, si te has dado cuenta que cada vez te resulta más difícil llevarte bien con los demás, es tiempo de recapacitar y de buscar que el Señor Jesús transforme nuestro carácter, transforme nuestra vida, y que los frutos de su Espíritu crezcan cada día más en nosotros. Y en tercer pregunta, amigos y amigas, es la siguiente: ¿hemos descubierto que ya no nos entusiasma mucho las cosas que antes nos apasionaban? Y aquí yo te quiero preguntar, ¿te has topado con la experiencia de perder valor por las cosas que antes creías tú que eran de gran valor? ¿Has sentido que ya todo parece monótono y que nada te sorprende, que nada te agrada, que nada te apasiona? Déjame decirte, amigo y amiga, que este también es un síntoma de que la presión que estamos soportando es mucha, es demasiada, y es una alerta para que tú y yo pidamos al Señor que Él tome el control de nuestra vida. Y fíjate, vamos a leer lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y dice de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estas palabras se las decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y creo que es algo muy importante, hermanos y amigos, porque muchas veces como cristianos le perdemos, como se suele decir, el amor o la pasión a las cosas de Dios. Y déjame decirte que si tú esperas que te crezca un amor mágico de la noche a la mañana por las cosas de Dios y por hacer su voluntad y por trabajar en su obra, eso nunca va a suceder, hermano y amigo. Van a pasar los años, vas a envejecer y te vas a dar cuenta que ese amor mágicamente nunca apareció y que toda tu vida la desperdiciaste sin aprovecharlo para la obra de Cristo. Es por eso que yo en esta hora, amigo y hermano, te comento que es necesario que tú te dispongas, pero sobre todo que tomes la decisión de amar al Señor y de servir en su obra y en las cosas que sean de bendición para tu vida,
por determinación propia. Porque muchas veces se pueden preguntar cuando ven a un hermano, a una persona que está buscando a Cristo: oye, pero ¿por qué estás tan alegre? Oye, pero ¿por qué eres así? Si ve todos los problemas que tienes, ve las circunstancias por las que estás pasando, ve a lo mejor tu economía no es la mejor. Pero déjame decirte que los que creemos en Dios y que estamos tomados de su mano, aun aunque las cosas no sean tan perfectas, amamos la obra y servimos de la mejor manera, porque el motor que nos mueve a hacerlo es el agradecimiento por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa misma sentir, hermanos, y esa misma satisfacción, amigos, les invito y los animo para que también ustedes puedan ponerlo por obra. Aleluya. Y en cuarta pregunta, tú te puedes preguntar: ¿nos persigue la ansiedad? ¿No podemos sacarnos de la mente las cosas que nos preocupan? Fíjate que muchas personas se acercan e incluso en un momento de la vida también pues me tocó pasar por esta situación. Pero muchos actualmente se topan con esta característica de que llega la hora de dormir en la noche y no pueden descansar. Están dando vueltas y vueltas en la cama, su mente está dando vueltas y vueltas pensando en tantos problemas, en tantas necesidades, en tantas situaciones. Y tú dirás: no, pues es que esto es algo psicológico que nos pasa a la mayoría. Pero déjame decirte, amigo y hermano, que esto es algo espiritual. Y el enemigo, de una u otra manera, busca presionarnos y busca distraernos y hacernos dudar de las cosas grandes que Dios tiene preparado para nuestra vida. Es por eso y es de gran importancia que tú y yo este día, este momento, hagamos un compromiso de tomarnos de la mano de Dios y no permitir que la ansiedad, de no permitir que el estrés afecte nuestras vidas. Aleluya. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 55, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios tiene control de tu vida, amigo y hermano. No dudes, Él está ahí y está para tenderte la mano. Solamente espera que tú le des el volante de tu vida. Solo espera que tú le des las riendas de tu vida y Él llevará tu barca a puerto seguro. Y en esta hora yo quiero comentarte que la meta que debemos perseguir no es como tal, amigos, agregar mayor estrés a nuestra vida al sumar una nueva serie de las cosas para hacer, sino de reducir el estrés si comprendemos lo que Dios indica al respecto. Y como conclusión, hermanos y amigos, pensemos en la siguiente fórmula para conocer la paz. Y esa fórmula consiste en lo siguiente: pongamos primero a Dios en todas las cosas y conoceremos la paz de Dios en todas las cosas. Esa es la clave, amigos. Esa es la clave, hermanos. Pongamos primero a Dios en todas las cosas y conoceremos la paz de Dios en todas las cosas. Su palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No tienes por qué estresarte, no tienes por qué sentirte ansioso. Dios tiene el control de tu vida. Observemos que ambas cosas están necesariamente relacionadas. Primero, nos rendimos al señorío de Cristo y después recibimos la paz. Aleluya. Y quiero que cerremos con el mismo versículo con el que iniciamos este tema, amigos, que se encuentra en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él tiene control de nuestras vidas y es algo que hemos estado comentando en todo este podcast, pero quiero que tú te vayas en este momento a tu casa, a tu trabajo, con tu familia, con este pensamiento: Dios tiene
cuidado de ti. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder entender que no debemos sentirnos ansiosos, Señor, que no debemos permitir que el estrés controle nuestra vida, ya que podemos descansar en la hermosa promesa que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a entregarte todo aquello que nos estorba, Señor. Ayúdanos a soltarte todo aquello que provoca ansiedad en nuestra vida. Permite, Señor, que nuestra actitud no dañe a los demás, y permite, Señor, que el estrés y la ansiedad no controlen nuestras vidas y nos hagan que nos alejemos del propósito que tú has trazado para nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a cada uno de mis amigos y hermanos y que tú seas con ellos y permitas que los frutos del Espíritu puedan crecer en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi deseo, amigos y hermanos, es que Dios los bendiga grandemente y no se olviden, Dios tiene cuidado de nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones.